Y señores, entonces vamos a retirar los comentarios para tener una mejor visual. Y recuerden hacer sus preguntas por la ventanilla de preguntas. Y recuerden, la energía y la información se deben compartir. Así que denle al avioncito de la ventana inferior y compartan este conversatorio para que esa información vaya fluyendo. Bien, Mijael, le estaba haciendo un resumen sobre, evidentemente, parte de la profesionalización de nuestra oficio, porque dejó de ser oficio para ser una profesión cuando tú decides formarte e informarte de cómo hacerlo cada día mejor. Son esas fuentes donde tenemos que buscar las personas con quien informarnos y con quien mantenernos al día. Y mi cuenta está completamente a la orden, igual que la de mi. Gracias. Para eso. Yo también, lo mismo. Y quería terminar la idea, si me permites, Efraín, con la que habíamos dejado justo antes de que se cayera la señal, y es que eso que tú estabas diciendo de buscar evidencia requiere de una actitud cuando estás leyendo, porque tú puedes leer toda la evidencia del mundo, pero si está en contra de lo que tú ya crees, te va a ser mucho más difícil aceptarla. ¿Verdad? Maravilloso que hayas hecho esa aclaratoria, porque señores, si cambia la información, tiene que cambiar nuestro sistema de creencias. Si eso no va acompañado, no va a producirse el cambio que queremos en base a la información que leemos. Y eso es sumamente importante, el estar abierto. Es sumamente yógico. Y eso es sumamente yógico. Esa actitud es sumamente yógica. Porque ¿sabes qué? Esta es la información. Lo que yo digo y lo que yo soy son dos cosas distintas. Yo no tengo por qué identificarme con la información que estoy leyendo o transmitiendo, con la que estoy creyendo en este momento. Si estoy equivocado, fenomenal. Eso no dice que yo soy menos, que soy un estúpido. No importa. Este fue mi error, ahora lo enseño distinto. Ya está. Claro, eso es parte de lo que siempre repetimos en nuestras clases. Déjate fluir, pues empecemos nosotros a dejarnos fluir. Y todos sabemos la parte de Ánica que esto también pasará. Pues señores, los conocimientos que tenemos hoy probablemente mañana pasarán. Y parte de fluir en la vida es saber que todo cambia, que lo que estamos diciendo y discutiendo hoy en día, y cuando digo discutiendo es un intercambio amigable de ideas, claro. es eso, que ya no es así y no es así. Y que probablemente en unos años retrocedamos, porque la evidencia nos dijo también, porque además hay estudios que continuamente también no solo están estudiando lo nuevo, sino están reafirmando lo viejo con modificaciones actualizadas, que también tenemos que estar al tanto de eso, que podemos regresar a lo anterior, pero con una mejor evidencia. Exactamente. Y ¿sabes qué también está sucediendo? Mira, hubo un estudio muy curioso hace no tanto tiempo que agarró a 60 estudios y dijo, ¿sabes qué? Mira, estamos viendo que en estos temas no están replicando estos estudios porque muchas veces la actitud es, quiero dinero, necesito poder estudiar algo nuevo, ¿verdad? Porque es mucho más sexy. Pero replicar exactamente con la misma metodología otro estudio para saber si realmente era buena evidencia, no se hace suficiente en la ciencia. Y este estudio agarró y dijo, bueno, vamos a agarrar estos 60 estudios que se supone están bien hechos y replicarlos tal cual a ver si de verdad estaban bien hechos. Y tuvieron que revertir más de la mitad. En más de la mitad sacaron resultados distintos. En eso consiste reformular lo que antes estaba y que en la replicación sepamos qué sesgo hubo en esa información que en ese momento se dio. Sí, y a propósito de esto, y llevándolo nuevamente un poco más todavía al yoga, porque tú y yo somos terapeutas de yoga y en esa parte la evidencia científica está y está cada vez mejor, ¿verdad? Pero hay un aspecto dentro del yoga que no requiere de ese tipo de evidencia para poder ser válido en ese sentido. De hecho, una persona que me comentó, dice, este fue el post que yo puse creo ayer, que hablaba justamente acerca de la idea de que el yoga no es una ciencia, pues no tiene todas esas cosas que tiene la ciencia hoy en día. Puede tener una actitud quizás
más científica, pero no es una ciencia. Pero eso no quita que el yoga sea increíblemente valioso. Y a pesar de que incluso dentro de lo que llaman la ciencia del yoga, que es, bueno, si tú te sientes y sigues las mismas instrucciones que te dio el gurú, tú vas a encontrar, y no importa quién sea, todo el mundo va a encontrar el mismo resultado. Bueno, pero ¿cuántos filósofos y grandes gurús no están en desacuerdo con cómo llegar al samadhi? ¿Y qué es lo que sucede cuando llegas al samadhi? ¿Y cuántos tipos de samadhi hay? Hay cualquier cantidad de opiniones. Eso no suena como una realidad cohesiva, universal, ¿verdad? Absoluta dentro del yoga. Es una actitud yógica, ok, pero eso no hace que el meditar no tenga un efecto positivo para la mayoría de la gente que lo hace. Ni siquiera para todos, pero para la mayoría de la gente que lo hace. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que sí es cierto y debemos respetar en ese proceso del movimiento es un abecedario, que todos lo sabemos, cómo empieza por la A. Y señores, no nos saltemos en el aprendizaje, ni del sistema, ni de la ciencia, las letras. No querramos empezar. Los bueno, pero la A es de qué? ¿A de anatomía? No, puede ser la A de anatomía, pero cuando me refiero a los pasos, es que algunas veces queremos ir muy rápido y la información la tenemos que hacer desde los pasos previos hasta llegar en el abecedario, como la A, la B, la C, no buscar información. Y no sé, lo podemos llevar al movimiento o a la respiración, como en mi caso, que la gente sabe, al ser otorrinolaringólogo, yo tengo fascinación casi que enfermiza científica hacia el pranayama. Y la gente me pregunta de los diversos pranayamas y yo le digo, señores, vamos a estar bien atentos que la A se llama respiración consciente. Y no me preguntes de pranayamas avanzados si no sabes esa parte básica. Lo mismo pasa en las posturas que vamos a hablar a continuación. No me hables de, por decirte una postura, Marichasanada, por no decirte la H. Si no sabes Tadasana y no sabes los principios de Tadasana, tanto biomecánicos, anatómicos, respiratorios, todo lo que significa el movimiento estático y el movimiento dinámico de cada una de las posturas, de la asimetría o de la simetría, que es lo que nos trae la pregunta a continuación. Por eso es que no todas las personas ni podemos ni debemos hacer la misma postura, y allí viene nuestra segunda pregunta. Mijael, cuéntame qué opinas tú al respecto del poder y deber desde el ámbito del movimiento y de la postura. El poder y el deber. Sí, como una regla, como querer llevar al alumno a adaptarlo a una receta de cocina de posturas. El único deber, creo yo, que hay en el yoga tendría que ser la falta del movimiento mata. O sea, muerte es falta de movimiento, básicamente, ¿verdad? Entonces, movimiento es bueno, pero no todo el movimiento es bueno del mismo modo para todo el mundo. Esa sería una máxima. Movimiento, bueno. ¿Cómo? Vamos a ver a tu cuerpo lo que necesita, porque la vasta mayoría de las personas tienen algún tipo de, o sea, vamos a hablar de la mayoría de las personas que llegan a los 30 años, ¿verdad? Tienen algún tipo de memoria muscular de caídas, de sentadas de 20 horas al día, ¿verdad? De todos los abusos que sufre el cuerpo, ¿verdad? Y que llegamos a los 30 años con ciertas necesidades individuales. Entonces, ese sería el único deber, entonces, es moverse, pero moverse de manera apropiada para tu cuerpo y entender que incluso los profesores más expertos no necesariamente van a tener la mejor respuesta para ti, y que tú tienes que también asumir la responsabilidad de saber que si no se siente bien tienes que detenerte. Maravilloso, maravilloso. Y ya hablamos del deber
del alumno de detenerse. Vamos a hablar del deber de la observación del profesor cuando te da cuenta que tu alumno no lleva un movimiento como los demás, y vamos a empezar a entrar al tema particular que nos toca a nosotros hoy, cuando ves asimetrías en posturas, es decir, en esa parte estática del movimiento, y asimetrías en el movimiento. ¿Qué se pregunta Mijael cuando, obviamente, y no sé si en eso me acompañas, creo que como profesor he desarrollado dos cosas: la observación de mi alumno en el movimiento y la audición de la respiración, de cómo es su ritmo respiratorio. De hecho, cada vez yo hablo menos en las clases para darle esa oportunidad también del silencio del alumno, para que aprenda a través de su silencio y de su movimiento corporal. Y también ese silencio me permite a mí conectarme con el sonido de su respiración. Cuéntame cómo Mijael ve ese alumno asimétrico en esas clases. Hay dos cosas al respecto que quisiera como decir de preámbulo. La primera es, la asimetría es normal, pero mucha asimetría puede traer problemas, sobre todo cuando viene rápidamente. Y a esto voy con un ejemplo muy particular. La asimetría de una escoliosis pequeña suele ser inofensiva para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque una pequeña curva en tu espalda, que no sucede de inmediato, típicamente va a poder encontrar tu cuerpo una forma de readaptarse en su manera de estar y de moverse para que no le moleste. Yo he tenido clases en donde ves a una persona que ni siquiera sabe que está chueca, ¿verdad? Voy a decirlo así, súper crudo, ¿verdad? Están así y no lo saben porque no es tan grande la asimetría como para hacer, pero o sea, si tú se lo muestras, quizás, oh, mira, tengo un hombro súper arriba, la cadera más adelante, wow, mira la cantidad de diferencias, y no te habías dado cuenta. No. Si no se dio cuenta, obviamente no le está molestando, ¿verdad? No, incluso, Mijael, tomando tu idea, hay gente que tiene grandes grados, que ha logrado compensar también, que tiene que ser un ojo muy experto para darse cuenta que ese cuerpo tiene una escoliosis. Mira, yo recuerdo que en Miami yo tenía una clienta que estaba bastante encorvada y torcida de lado, con una escoliosis. Sifótica y escoliótica. Llevaba el componente. Y doble curva, y en ambas era bastante empinada. Y cualquier terapeuta que no sepa con suficiente experiencia que esto es posible, diría, wow, ¿cómo voy a hacer para ayudar a esta persona a salir de esa simetría? Pero esta mujer nunca se quejó de dolor, estaba bien. Entonces, no había nada que arreglar. Pero este impulso que tenemos a buscar que las cosas encajen en una perfección, y que algunos tenemos más que otros, puede convertirse en un problema. Por eso dije, hay asimetrías que hay que adaptar de un modo distinto, ¿verdad? O que hay que recuperar un poco más. Pero si no está roto, no lo arregles, ¿verdad? Y quiero decir un paréntesis, esto no quiere decir que si tú tienes a un adolescente que empieza a mostrar curvas, no tienes que hacer algo hasta que duela. No, obviamente. Pero que si tú tienes a una persona, y este es el discernimiento que normalmente viene con experiencia y con información, que tiene mucho tiempo con esa curva escoliótica y no está presentando problemas, que quizás no hay necesidad de empezar a acomodarla para que esté perfecta como tú quieras, y que quizás esta persona va a saber cómo moverse. Eso me lleva al segundo punto de contexto, y es, esas pequeñas asimetrías no siempre se ven, a veces simplemente se sienten. Y cuando tú reconoces dónde está la asimetría en tu cuerpo, entonces tu práctica necesariamente va a tornarse asimétrica. Y eso quiere decir que vas a hacer más tiempo de un lado que de otro. Que para algunas personas que enseñan yoga es como un... pero hiciste un lado más tiempo que el otro. Sí. De hecho, hay veces en donde solamente hago un lado. Y esto es una enseñanza que... Hay una historia de un
profesor que me influye mucho, que se llama Leslie Caminos, y él dice que en una conferencia de yoga, el tipo se codea con el who's who, con la crema de los profesores del mundo entero. Y entonces me fui un momento de lado porque necesitaba estirar, hice así un poquito, regresé, y uno de estos profesores mega famosos le dice, ¿y no vas a hacer el otro lado? Y dice, no. Y esta persona estaba alarmada pensando que Leslie Caminos se volvió loco porque había hecho un solo lado. No, pero que si crónicamente tengo un lado corto, ¿por qué necesito hacer los dos lados? Entonces, hay una tensión allí, ¿verdad? De querer ayudar a la persona a tener una práctica más balanceada, pero que balanceada no va a querer decir simétrica. Exacto. Y allí me parece, este es el momento preciso para traer ese término llamado biotensegridad, que es esa armonía inteligente que tiene el cuerpo, en este caso asimétrico, de saber qué músculos agonistas, antagonistas, articulaciones, sistema miofacial, dónde se activa, dónde se desactiva. Porque, señores, por decirles algo, ustedes ven a su alumno en un Guerrero 2, por dar un ejemplo, con véanse ambos, la típica indicación, véanse ambas manos y llévenlo a la simetría. Señores, él está perfecto así, asimétrico. Y por eso le pusimos honrando la asimetría a este post. Porque si usted quiere llevarle el brazo a este nivel simétrico, la cadera, la rodilla o el pie lo está volviendo usted asimétrico en un esquema de tensegridad que ya no es armonioso. Porque ¿qué debemos buscar nosotros dentro de la simetría? Es armonizar. Y así lo veo yo, todo el cuerpo y no volvernos examinadores articulares, puntuales y localizados. Señores, somos un solo cuerpo. ¿Cómo ves tú esta parte que se maneja de la armonía desde la biotensegridad, Mijail? Bueno, a mí se me ocurre mucho lo siguiente, y esto me viene influenciado en gran medida porque cuando trabajo de manera privada con otras personas, y este es el efecto que tiene cualquier persona que se dedique hoy en día a problemas musculoesqueletales, se va a encontrar con que el 80% de las personas tienen un problema que viene por sentarse por mucho tiempo. Y que la tensegridad de la que tú estabas hablando sigue patrones muy típicos de ciertos lugares que se acortan, ciertos lugares que se alargan. Todos los que han pasado por mi profesorado saben que hay un énfasis muy importante para mí del tipo de posiciones que voy a escoger para poder deshacer esa asimetría que viene simplemente dada por esa postura constante para la cual el cuerpo no está diseñado. ¿Ok? Entonces, quizás la asimetría entre adelante y atrás hoy en día se ha vuelto mucho más importante para el dolor y para prevenir el dolor que la asimetría de un lado al otro. ¿Ok? Y la forma en que abordamos nuestras clases debería de reconocer que hay una mayoría de la población que está sentándose por mucho tiempo que requiere de ciertas cosas para poder regresar al cuerpo a mayor, no simetría, pero sí balance. Y hay una tensión aquí a propósito, Efraín. Mientras tú estabas hablando, hay una parte de mí que quisiera empoderar a todas las personas que no son expertos en el tema para sentir que ellos también pueden saber cómo moverse sin tener a un experto al lado. También es cierto que sobre todo cuando hay dolor, tratar de averiguar cómo moverte por tu propia cuenta no siempre da buenos resultados. Porque hay un montón de información que no vas a poder obtener sin mover a tu cuerpo de maneras que te van a provocar tanto dolor e irritación que no te estás ayudando. Entonces necesitas un poco más de guía de una persona que sepa y te puede ahorrar un montón de tiempo y de sufrimiento, ¿verdad? Cómo moverte para poder regresar a tu cuerpo un poco mayor balance. Y del mismo modo ahora quiero poder empoderar a esos profesores que no son expertos en terapia para que puedan ayudar a la gente a hacer las cosas más simples, pero incluso en ese caso
y los que son profesores nuevamente graduados de mi profesorado sienten, esto es como un tema recurrente para mí que requiere de mucha preparación y requiere de mucho más tiempo del que normalmente toma un profesor de yoga típico en un profesorado típico para poder ayudar a problemas terapéuticos, inclusive los más simples. Incluso también, Mijael, saber que te tienes que rodear de una red de profesionales que, retomando un poco el tema que dijiste de dolor, porque además hay asimetrías que se acompañan de dolor, pero hay otras asimetrías que son indoloras, y saber nos ahorra mucho si trabajamos en conjunto con fisioterapeutas, con personas que tienen esa evidencia y ese trabajo práctico más al día de un diagnóstico. De hecho, yo particularmente, aunque sea médico, yo siempre le digo al alumno que llega, por favor, tráeme un informe médico, uno que autorice la actividad física y dos, que me diga cuál es tu dificultad en el movimiento y el por qué, el para qué y el cómo, que nos tiene que acompañar siempre como profesores. O sea, ¿por qué quiero llevar o no ese cuerpo, como yo digo, no a la simetría, sino a que sea armónico y equilibrado, que es el que nos corresponde a nosotros como terapeuta, porque lo demás es otro terreno que no le corresponde, que no nos corresponde ni a ti ni a mí cuando estamos en el papel de profesores de yoga. Entonces, tener ese alrededor nuestro, esos profesionales de referencia, que tú le digas, mira, ya una simetría con dolor y como lo estás teniendo, yo quiero una evaluación del especialista que le corresponda para que me diga a qué me estoy enfrentando y a qué te estás enfrentando tú como persona. Claro, y obviamente todos los profesores tienen un nivel distinto de confianza en lo que saben y en lo que están haciendo. Y el problema es que siempre veo esta tensión nuevamente entre la parte dentro de mí que quiere empoderar a gente que no va a ser médica, porque yo no soy médico, no soy fisioterapeuta, y yo me formé poco a poco con esa conversación abierta de, hey, mira, yo no sé exactamente qué nos está pasando, veo ciertas diferencias en tu cuerpo, dime si estás dispuesto a trabajar conmigo. Esos siempre eran mis primeros acercamientos, ¿verdad? Esta es la forma en que yo trabajo, para poder tener hoy en día la suficiente seguridad de decir, mira, entiendo que con lo que estoy lidiando, ¿me entiendes? Que también es, ok, ¿cuánta información necesita un profesor de yoga típico para poder saber qué hacer cuando una persona tiene una hernia discal? Y hay veces en donde no es tanta, pero suele ser más de la que típicamente tiene uno cuando se gradúa de un profesorado, ¿verdad? Claro. No, y también en la parte de la evolución, que se tiene, Mijael, de decidir independientemente de que el cuerpo sea simétrico o no, que ya yo no doy en una clase y por qué ya no lo doy en base a mi experiencia y la experiencia de los demás, de esa evidencia científica que estamos hablando. Dame un ejemplo. Sirsasana. Yo ya no doy Sirsasana ni enseño Sirsasana. Así de simple. Y de hecho voy a tener un conversatorio, señores, y se los adelanto, porque quiero conversar con un neurocirujano que ya no encontré y con unos fisioterapeutas que ya no encontré, que no practican yoga. O sea, que no están sesgados de la opinión del yoga. Buenísimo. Y ya van a ver lo interesante de la información, evidencia que nos van a dar, porque el conversatorio se va a llamar 6 posturas y 6 puntos de vista. Y esas dos especialistas van a tener esas 6 posturas y esos 6 puntos de vista, que va a desarmar a muchos linajes y a muchas tradiciones, pero es que, mira, señores, mis alumnos, los que hayan tomado clase conmigo saben que yo no hago eso. Yo tampoco enseño parada de cabeza, pero no es porque no creo que hay gente que podría quizás hacer la parada de cabeza sin problema o lo que sea. Es una cuestión de relación riesgo-beneficio. Pero lo que estabas diciendo, no sé si tiene tanto que ver con la asimetría, pero sí definitivamente tiene que ver con la información que tiene cada uno y con la creencia que tiene cada uno y con la idea de
la evidencia que nosotros tenemos hoy en día, quizás todavía no vamos a encontrar ningún estudio que tenga suficiente gente y que sea suficientemente riguroso que te demuestre que la parada de cabeza no es una buena idea para la mayoría de la gente. Pero lo que normalmente sucede es que gente que trabaja en clínica de manera constante, me pasa a mí, vemos suficientes casos de personas que tienen el mismo patrón, ¿verdad? De gente que tiene problemas en el cuello, gente que empieza a sentir corrientazos en la mano y dice, pero es que no entiendo qué está pasando. Y le preguntas y dentro de su práctica hay un montón de paradas de cabeza. No estoy haciendo correlación y causación y confundiendo las dos. Estoy consciente de que puede haber simplemente una correlación más no una causación, pero uno empieza a ver cierto tipo de patrones que te hacen por lo menos ser más cauteloso. Totalmente, porque además, señores, la evidencia científica requiere un tiempo de desarrollo y imagínense cuántos practicantes tendríamos que buscar de Sirsasana para catalogarlos en grupo, 5 años de práctica, 10 años de práctica, 20 años de práctica, y qué ha pasado con esa columna cervical en el transcurso del tiempo. O sea, no son estudios fáciles. Por eso es que además imagínate, separar la gente que tiene suficiente fuerza para usar a los brazos versus la cabeza y cuánto peso realmente está cargando cada una de esas personas, se puede medir, no es que no se puede medir. Tú puedes medir cuánto peso hay debajo de la cabeza y cuánto hay debajo de los brazos, pero yo incluiría eso dentro del estudio porque hace mucha diferencia. Totalmente, inclusive, y el peso de tu cuerpo, pero vamos a partir de un hecho que ya es evidente. Ajá. La cabeza puede soportar hasta 5 kilos de peso. Porque los discos intervertebrales, porque no hablamos ni siquiera de huesos, sino de discos intervertebrales, desde abajo, desde arriba hasta abajo, van aumentando en grosor. Y señores, entre cráneo y la primera vértebra no hay ningún disco. Eso es roce hueso con hueso. Entonces, ya partiendo desde el punto de vista anatómico, es como yo le digo a los alumnos, y lo que repetimos del inicio del conversatorio. ¿Cómo quieres tú evolucionar en el tiempo a través de tu práctica? Señores, va a pasar lo mismo. Vamos a trasladar el ejemplo a la ropa y el estilo de ropa en el tiempo. Tú te vas a poner tu misma franela talla S de cuando tenías 20 años, con un corte entallado que iba a tu cuerpo de 20 años, te la vas a querer poner igual cuando tengas 60. ¿No? Lo mismo pasa con la postura y el cuerpo. La diferencia es, señores, que probablemente hemos ganado peso, nuestro esquema corporal ya no es el mismo, pero la franela va a ser la misma. Entonces tú vas a estirar las estructuras dentro del cuerpo igual y se van a mantener igual de firmes con ese esquema de biotensegridad que tenías a los 20 años que cuando tenías 60 años con la postura. Todo cambia. No creo. Es que no, todo cambia. Ahí sí te digo, Ánica, esto también pasará y esto también cambiará. Abrimos las preguntas. Y vamos a abrir las preguntas, claro que sí. Y aquí estamos, señores. Bienvenidos a la sesión de preguntas. Ya vamos a ver. Dame un segundo, Mijael, porque sabes que todas se van acumulando. ¿Algún estudio en particular que recomienden para leer? Nos pregunta Pablo. Pablo, ¿pero para leer en qué? Porque el tema es tan extenso para leer. Sí, pero yo sí tengo algo, de hecho, tengo algo que recomendar. Y de hecho, lo voy a anotar de repente y lo voy a poner en el post que vas a poner de esto y así podemos tener la información por escrito. Pero
Hay un par de libros que tienen que ver con ciencia. Uno de ellos se llama Bad Science y seguramente vamos a encontrar alguno que tenga traducción en español, porque es bueno, creo, antes de ponerse a ver estudios, aprender a leer un estudio. Aprender a ver, a reconocer. Maravilloso, te tomo la idea, excelente, me encanta eso, cómo interpretar y cómo empezar a leer un artículo científico. Y luego tengo un sitio web que me parece fenomenal y puedes utilizar Google Translate cuando quieras, se llama examine.com, en español se deletrearía examine.com, y tiene un montón de estudios científicos, pero evaluados por científicos y que te dan una conclusión después de evaluar a muchos estudios científicos para saber qué es lo que está pasando en la evidencia hoy en día. De todo tipo tienen. Maravilloso eso. Aquí nos pregunta una chica. Bueno, creo que le acabo de responder la pregunta. Como principiante de yoga, ¿por dónde me recomiendan empezar? Sí, pero voy a, de hecho, utilizar la pregunta también que te estaban preguntando de anatomía, ¿verdad? Sí. Dice, anatomía aplicada al yoga. Luego en el post de él, Lecole y a ver si los conoce. No entendí bien eso. Mira, pero aquí nuestra amiga Cés Yoga Fit nos dice, hay varios libros también de anatomía, igual sirven. Tu opinión para yoga y yo luego le doy la mía. Yo no creo que tú puedas aprender anatomía con un libro. Esa es mi respuesta, primero que nada. Tú puedes tener libros que te apoyen en tu estudio de anatomía, pero lo mejor que podrías hacer es tomar un curso, ya sea en presencia o en vivo. En vivo puede ser así o grabado, pero que te vaya llevando poco a poco por el proceso de aprender anatomía, porque de lo contrario, simplemente ver un músculo, ver la posición y pretender entender la visión de palos y ligas, que es como yo normalmente enseño anatomía. Yo tengo un curso de anatomía que usa esa idea de poder entender, esa idea de tensegridad requiere primero de verla de un modo mucho más básico. Este hueso y este hueso van a moverse de este modo cuando yo acorte de un lado y alargue de otro. Y poder ver al cuerpo y empezar a hilar todas esas cosas y cómo tienen sentido la una con la otra, un libro no te lo va a dar. Y muy poca gente va a tener la paciencia para hacer estudio de yoga con un libro. Sí, y además te acompaño. El libro de yoga que nos da la referencia de, por darte un ejemplo, del músculo, donde los lugares de inserción y la función escrita, pero tú tienes que ver e integrar el movimiento en todo el cuerpo. Porque ¿qué pasa cuando un libro de yoga no te va a decir qué hace un músculo agonista, qué hace un antagonista, cuando se relaja, cuando se contrae? Eso tiene que ser, exacto. Y te acompaño en esa idea que la gente se tiene que formar en conciencia y en movimiento de lo que es anatomía. Y vi el comentario que estaba aclarando un poco que yo necesito simplemente como una forma de apoyo. Yo no tengo favoritos, creo que es una cuestión, honestamente, he visto muchos libros de anatomía y personalmente me gusta utilizar cosas que se llaman, hay uno por ejemplo que se llama Biodigital Human, que se hace en Google, es un programa gratis y puedes ver al cuerpo y moverlo para adelante y para atrás. A mí me gusta ver al cuerpo en 3 dimensiones, no en 2. Entonces, esa es mi preferencia. De todos los libros, honestamente, he visto que cada quien tiene una preferencia distinta, así que el que te sirva. Perfecto. No, lo que nos decía ese Yoga Fit era de anatomía aplicada al yoga. Sabes que hay un libro que es el subtítulo de anatomía aplicada al yoga, pero nos estamos quedando en lo mismo. Nos enseñan la postura de yoga, todos los músculos que están interviniendo en esa postura de yoga, pero es que volvemos a lo mismo, no te enseñan ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué, que es lo que te da una formación de anatomía del yoga. Sí, yo creo, mira, yo cuando yo aprendí anatomía la primera vez la aprendí de una manera muy seca. Músculo tal, inserción, acción. Y era simplemente como saber cuál era el mapa. Pero el cuerpo no es solamente un mapa, el cuerpo es una relación. Y entonces, si quieres más apoyo,
de todas maneras tampoco quizás, si yo tuviese que ver más apoyo ahora, ya que tengo base de anatomía, iría nuevamente a cosas que son más dinámicas e interactivas que un libro. Perfecto. Isis Yogafit lo está diciendo, que ella hace un recorrido del yoga a través del baile profesional, porque entiendo que también es bailarina profesional. O sea, ella sabe lo importante del conocimiento, del movimiento como tal, y lo tienes que acercar nada más a la comprensión de esa parte de evidencia del movimiento. Pero tú llevas un camino, cariño, recorrido a través del baile y del movimiento, que probablemente Mijael y yo no lo tengamos en tu experiencia de movimiento en el tema ya profesional de movimiento. Fíjate que es bien importante lo que está contando ella misma, porque dice, cada vez lleva más fisioterapeutas y médicos a las certificaciones de yoga, y esto da un gran avance a la disciplina. Totalmente. He tenido varios fisioterapeutas en mis programas que buscan enriquecer nuevamente eso que aprendieron que era un poco mecánico y hacerlo mucho más enriquecido, porque ahora pueden verlo más integrado con la respiración, integrado con el movimiento, integrado con cómo se sienten. Esa propiocepción ayuda al practicante de cualquiera de estas disciplinas de ayuda a poder ayudar a la otra persona a sentir y percibir ella misma, a empoderar al paciente o al cliente a que pueda solucionar sus problemas con su propio cuerpo. No, y totalmente, y ahora Tomás, te voy a retomar lo que me dejaste en esa frase que dijiste, la palabra respiración. Señores, parte también de hacer estas certificaciones del movimiento incluye la respiración y esa parte dinámica y esencial que tiene en el movimiento. Y no solo eso, que estamos hablando ya de integrar movimiento, respiración y todo lo que lleva la propiocepción del movimiento para integrar esos tres ejes en el conocimiento anatómico, porque hablar de anatomía no puedes hablar de huesos, de músculos, de articulaciones como aparte. Te va a llevar una información a integrar todo en el cuerpo. Bien dicho. Había una pregunta allí, y sigan las preguntas, por favor, si tienen alguna otra. Sí. Decía, ¿cómo empezar en el camino del yoga? Y yo creo que lo primero que te sugeriría es tomar distintas clases de distintos profesores, porque rápidamente encontrar que hay perspectivas y formas de moverse distintas y químicas distintas te va a ayudar a no llevarte decepciones, porque muchas veces la gente dice, es que el yoga no es para mí, porque no encontró un tipo de yoga que se aproximara a su forma de hacer las cosas y querer hacer las cosas. Entonces, eso, busca una amplia gama de estilos de yoga y tipos de profesores distintos hasta que encuentres que tienes una buena idea y puedas escoger con mayor criterio con qué quedarte. Y yo le sumaría, porque sé de tu experiencia de integrar a Fitness para la Vida, que es tu línea de trabajo, incluso cosas cercanas al yoga como el Tai Chi y el Qigong. Sí, el Qigong y el Tai Chi son pasiones mías, pero yo creo que movimiento consciente puede lucir de muchas cosas, de muchas formas distintas. Tú habías hablado antes de la danza y todo lo que te lleve a la propiocepción, o sea, la percepción del cuerpo, va a ser útil en ese camino. No, totalmente de acuerdo. Mijael, me he dado cuenta de... Sí, están confirmando que se han dado cuenta de lo que acabas de decir, están reafirmando que practicar con varias personas y varios estilos es totalmente acertado. Sí, señores, y es totalmente acertado, inclusive no solo profesores, sino probar diferentes formas de moverse a través de los diferentes linajes y decir tú, bueno, mi línea
de trabajo personal, cómo la quiero llevar dentro del yoga. Porque lo más importante es enriquecerse en el aprendizaje y en el movimiento, porque si te vas a sesgar por un linaje, no sé qué opinas tú de eso. Yo creo que, mira, yo soy muy... lo que te funcione, esa es mi actitud. Porque hay gente a la que le funciona muy bien un estilo de yoga que a mí personalmente no me encanta. Y mientras te funcione todo está bien. Cuando empieces a tener dolor, eso sí, para y recapacita, porque el hecho de que te haya funcionado por el último año, 5 años o 10 años, no quiere decir que sigue siendo apropiado para los próximos 10 años. Lo que yo digo de cómo evoluciona, camisa. Que cómo evoluciona el yoga en tu cuerpo. Finalmente, Mijael, para que terminemos de conocerte, cuéntanos qué nos ofrece Mijael de preparaciones online en este sentido. Ok, tengo un curso de anatomía, tengo un curso de movimiento, tengo una membresía que tiene cursos de meditación, de respiración, de posturas, que tiene inclusive mis clases. Yo doy clases todos los miércoles en la mañana en hora de Latinoamérica, y toda esa información está en aquilainstitute.com, está en mi bio. Estoy constantemente ofreciendo ese tipo de información, pero quizás para aquellos que quieren tener un poco más de información de lo que estoy ofreciendo, la mejor manera de enterarse es que pongan su email en que vayan a aquilainstitute.com y en la primera página, en el homepage, busquen básicamente el botón donde pueden poner su correo, porque yo envío información no solamente acerca de lo que está disponible en este momento, sino más información acerca de estudios, acerca de cosas que están sucediendo, donde voy a tener charlas. Ese es el tipo de información que comparto a través de ese canal. Que compartimos a partir de este canal, señores, pero también le digo a las personas en cada uno de los países que si bien la formación online es maravillosa, mejor es presencial. Y Mijael acepta encantado, porque de hecho Mijael lo conocí yo a través de un amigo en Ecuador de Sadhana Yoga Conference, como es Gustavo, que tuvieron la fortuna de reunir profesionales del movimiento para que las personas tuvieran la oportunidad de estar presencialmente con esas personas. Así que no sabemos si usted tiene el suficiente poder de convocatoria para un día decirle a Mijael, ven a Costa Rica, ven a Argentina, ven a Chile, ven a España, que queremos ver cómo es tu línea de trabajo en persona. Yo siempre encantado. Mira, las experiencias que he tenido compartiendo en otras partes del mundo han sido maravillosas. Definitivamente el ideal es poder enseñar tú a tú, que tú me puedas ver, que puedas hacerme preguntas, es otro cuento, ¿verdad? Pero como yo no vivo en un mundo ideal, ¿verdad?, sino en el mundo real, para aquellos de ustedes que quieren todavía tener ese tipo de información y contacto, hay maneras. Sobre todo hoy en día nos estamos dando cuenta que probablemente hay más formas de aprendizaje remoto de las que podíamos tomar provecho, porque eso son demasiadas. Y bueno, me parece muy importante añadir lo siguiente, y es no solamente una cuestión educativa, sino encontrar dentro de Internet todas esas cuentas de yoga, sobre todo si sigues mucho Instagram, todas esas cuentas de Instagram que te motivan y te inspiran y te hacen sentir bien, porque de lo contrario vas a tener un montón de otras cuentas que van a hacer todo lo contrario. Y tenemos que resguardar un tanto nuestra mente y lo que entra a ella a través de nuestros oídos y de nuestros ojos, y por lo tanto aumentar en la medida de lo posible aquellas cosas que añaden a nuestra vida y la hacen más fácil, no más difícil. Sí, totalmente. Fíjate que a partir de nuestra conversación que un día surgió, que hablamos que la comunicación y la información es energía, tenemos que saber con qué energía nos vamos a conectar, y en eso te acompaño totalmente. Instagram puede ser una vía de aprendizaje para construir, pero puede ser una vía de construir también sistemas de creencias. Entonces vamos a reforzar lo bueno que podamos tener a partir de
de seguir este tipo de cuentas. Y, señores, nada más los invito para despedir nuestra conversación del día de hoy a seguir esta extraordinaria cuenta de energía, de comunicación, como es Aquila Institute. Ya saben todos los servicios que pueden tener a través de su página web. Los invito a escribirme. Voy a publicar ese estudio o ese link de cómo llegar a ese estudio. Bueno, imagínate si la comunicación es energía, que Mijail te están saludando desde Kuwait. Wow. Así que vamos a publicar eso, vamos a publicar la aplicación que dijiste también. Y señores, prometido. Los invitamos a otro diálogo con sentido. La gente está preguntando lo de las 6 posturas y 6 perspectivas. Quedaron pendientes. Que va a ser bien interesante. Pero recuérdense que esa es la idea, que compartamos aquí información y que tengamos una cuarentena con propósito, pero que cuando pase la cuarentena, esta ventana va a seguir existiendo el diálogo con sentido y nos seguimos viendo por aquí. Y, Mijail, te dejo Muchas para gracias que por la tú te oportunidad, despedir. Bueno, gracias de verdad por la invitación, por el espacio que estás haciendo para gente que pueda compartir cosas positivas, y gracias a todos los que estuvieron presentes, por sus comentarios, por sus corazoncitos. Se siente mucho el cariño y el amor, y bueno, los invito entonces a seguir atrayendo y magnetizando, no solamente, como les dije, información, sino buenas vibras. Que les vaya muy bien. Feliz tarde, y esta no va a ser ni la primera ni la última conversación de diálogo con sentido con Mijail. Eso sí lo pueden tener seguro, bien sea por su cuenta o por la mía. La próxima es la mía. Seguro. Feliz tarde. Muy bien. Igualmente, hasta Cuídense luego. y recuerden, denle al avioncito para que esta energía la compartamos y conozcan a Mijail y cómo es su línea de trabajo. Feliz tarde para todos. Igual.